Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Espacio de Gestión. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros todavía en estos días complicados, en estos días de mucha incertidumbre respecto a lo que estamos atravesando, esta pandemia mundial terrible que ha generado tantísimas vidas y que está impactando en la vida de miles de familias, en el sistema público, en nuestra forma de vida, en fin. Esto está generando una serie de cambios que todavía no sabemos en qué van a culminar. Pero lo que no hemos querido es estar lejos de ustedes, acercarnos siempre en este espacio. En Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a comenzar este programa con una conversación con la secretaria general de la Municipalidad de Lima, con Yolanda Falcón. ¿Por qué hemos querido conversar con ella? Porque así como el gobierno central tiene enormes responsabilidades frente a la gestión de esta crisis, de esta pandemia, el municipio de Lima no lo es menos. También tiene responsabilidades de coordinación con el gobierno central en principio, pero luego de ordenar la ciudad en el marco de una crisis como esta, y esto no es fácil. ¿Cómo ha hecho el municipio de Lima? ¿Cuáles han sido sus valores fundamentales? ¿Bajo qué ética han trabajado? ¿Cómo han gestionado la ciudad a distancia? Que a veces puede ser tan difícil. Bueno, de eso y más queremos conversar con Yolanda Falcón, secretaria general de la Municipalidad de Lima. Yolanda, ¿cómo hace una municipalidad como la de Lima cuando viene una avalancha como esta y tiene que responder a múltiples cosas? ¿Cómo se organizan? Bueno, nos hemos organizado respetando los grandes lineamientos que ha dictado el gobierno central, todos trabajando en la tarea que corresponde y sumándose a la primera línea de acción. Nadie puede decir que no tiene un rol que jugar en esta tarea. Por ejemplo, las personas que están en las oficinas administrativas han hecho equipos de apoyo a nuestros colegas que están en las gerencias operativas. Los gerentes han asumido cada uno las tareas para estar entregando las donaciones, estar atendiendo, hacer una gran red de soporte entre toda la corporación y poder responder a la emergencia, que es lo que nos ha sorprendido como a todos en el mundo. Además, ha sido muy bueno que tengamos el sistema informático y todo lo que es la red para trabajar lista para una situación. ¿Eso de qué nos habla? De que estábamos con la mirada puesta en el gobierno electrónico, que es una necesidad con o sin pandemia, pero cuando hemos tenido la pandemia, ya a los 3 días de declarada la cuarentena, estábamos celebrando nuestro primer Consejo Metropolitano vía web, que tuvo 25 puntos que tratar, en los que se debatieron como corresponde todos estos puntos. Hubo una votación electrónica también usando herramientas de soporte como Google Meet, y así en cada aspecto hemos tratado de dar la cara, poner el pecho y estar en la primera línea de acción. A medida que avanzaron los días y la epidemia crecía, ¿dónde hubo que centrar las prioridades? ¿En cuál de las áreas sientes tú que hubo que meter mucho más cabeza, tiempo? En todo lo que es el serenazgo, la fiscalización, las tareas de atención en salud, todo lo que es el desarrollo social, los programas de apoyo. Esa es la línea de mayor importancia en esta tarea de la municipalidad. La Gerencia de Desarrollo Social con sus programas de apoyo a las personas con discapacidad, y todos los programas sociales, trabajar más fuerte, educación y cultura, llevar todos los programas de educación, de lectura a los niños y niñas de la ciudad. En realidad, si uno mira el escenario completo,
todas las tareas han sido tan importantes. Ahora, con decirte, tenemos a través de CISOL Salud el CISOL 40, que es el consultorio que da apoyo psicológico, apoyo a las personas que no pueden acceder cuando en patologías distintas a las del COVID, pero que necesitan atención. Claro. La casa del apoyo para la mujer maltratada ha sido inaugurada el día de ayer. La atención a los grandes invisibles de nuestra ciudad, como son las personas en situación de calle, han sido cobijadas en la casa de todos. Tenemos el comedor de todos, en fin, todos los digamos, los frentes han sido sumamente importantes, mirándonos como ese ser humano, ¿no?, en su integralidad, pero siempre faltan manos y siempre hay tareas pendientes y no podemos decir que todo está hecho, ni mucho menos. Así que seguimos impulsando con el liderazgo de don Jorge Muñoz. Y el tema del transporte y la negociación con los operadores en el marco de la pandemia. Bueno, el transporte ha sido un área crucial porque debemos transportar a los trabajadores de salud, exactamente, a los policías y a todo el ciudadano que trabaja en esa primera línea, a las personas que hacen la limpieza en toda la ciudad, en fin. Y por eso es que se llegaron a acuerdos. Ciertamente han habido transferencias de recursos para que soportar, digamos, que el transporte no sea un flanco débil que deje descoberturado al ciudadano de Lima Metropolitana que necesita de este servicio público. Y en general el vecino de Lima, y en particular el del Cercado, que es, digamos, el área de influencia de la Municipalidad de Lima, ¿sientes que ha sabido entender el trabajo municipal, se ha sumado a él, ha colaborado con él, o todavía ahí hay que seguir labrando mucho? Yo creo que es una tarea siempre inacabada. No tenemos la evidencia fáctica de cuál ha sido su reacción o ese nivel de comprensión, pero es tiempo de medir en todo caso, porque para tomar decisiones, para hacer mejoras, para abrir otras rutas de acción, efectivamente debemos tener la palabra del ciudadano, ¿no? Y efectivamente son los ciudadanos del Cercado a los que debemos estar mucho más cercanos, y por eso es que se está trabajando tremendamente. Siempre tenemos la respuesta, siempre tenemos una respuesta animosa del ciudadano. Por ejemplo, en Chabuca ya se había cerrado este espacio porque se estaban haciendo arreglos. Allí tenemos muchos artistas que realizan sus actividades en calle. Hacia ellos también nos hemos dirigido porque son un grupo social importante que está pasando esta crisis también sufriéndola, ¿no? Entonces ya hemos tenido una respuesta muy interesante. Allí, por ejemplo, es la Gerencia de Cultura la que ha tenido empadronados a todos esos artistas y ha podido llegar con una bolsa de víveres para que puedan para apoyarlos a pasar este periodo de cuarentena. Me preguntaba también por tu gente, por tu equipo más cercano, ¿cómo los cuidas a ellos? ¿Cómo se cuidan ustedes? Bueno, nosotros estamos teletrabajando y por eso es que siempre creo que hay que reconocer que este momento duro nos cogió con una buena base tecnológica que nos ha permitido teletrabajar. En este momento, por ejemplo, la Secretaría General que está a mi cargo, estamos levantando toda la información para ver cuáles son las fortalezas de nuestro equipo y definir la tarea que tenemos de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, que es el instrumento que manda claramente qué tareas tenemos, y organizarnos, ¿no? Yo creo que al contrario de la crisis nace la oportunidad, y en la oportunidad que yo, por ejemplo, tengo la atención al público, estamos atendiendo de manera virtual, tenemos todo lo que es el trabajo con los regidores y todas las sesiones de consejo. Ya tenemos 5 sesiones de consejo realizadas, tomando las decisiones que la ciudad necesita, 37 regidores que
nos reunimos ante la convocatoria del alcalde para llevar a cabo estas sesiones. Claro. La subsecretaría general y toda la parte normativa, que es la responsabilidad. Entonces, cuidándonos de acuerdo al grupo etario al que pertenecemos, cuidándonos de acuerdo a patologías que cualquiera de nosotros puede tener. Entonces, identificando esas características, reorganizamos la tarea para no poner a nadie en riesgo o minimizar el riesgo que de por sí ya todos lo vivimos. Y tu personal de calle, que me preocupa también, los serenos, los fiscalizadores, ¿qué tipo de soporte tienen ellos? También tienen el soporte, por ejemplo, reciben las donaciones, se les ha entregado a ellos de igual manera, porque son nuestra primera fila en la batalla, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ellos están recibiendo el apoyo, además están pasando todos por las pruebas rápidas. Hemos tenido una relación muy importante con Salud para tener una dotación de pruebas rápidas, de tal manera que ellos también tengan ese cuidado en su salud. Mascarillas, guantes, han sido comprados todos los implementos de seguridad, que es la mascarilla N95, los guantes, y en fin, tratar en medio de la urgencia, en medio de esta emergencia, de proveerles todo. La limpieza está a cargo de Innova. Innova, por supuesto, está tomando las medidas que corresponden para proteger la salud de las personas que trabajan en esa tarea, visibilizada en circunstancias de ese tipo, ¿verdad? Y a la que hay que darle todo el reconocimiento, porque se han ocupado de levantar los residuos sólidos de la ciudad, haciendo un esfuerzo enorme y sin parar un solo día de realizarla. ¿Algún trabajador de la municipalidad ha dado positivo, Yolanda? Sí, tenemos 2 serenos que han dado positivo, están recibiendo todo el apoyo, porque son riesgos que lamentablemente estamos corriendo todos, ¿verdad? Quisiéramos, todos quisiéramos estar lo más protegidos. Esa es la idea, hacia eso estamos dirigiendo toda la política de cada una de las gerencias. Y bueno, ha sucedido y hay que seguir apoyando en esas circunstancias a nuestros colegas. ¿Cuál crees que puede ser la gran lección para la Municipalidad de Lima de esta experiencia? ¿Qué queda para el futuro? Muchas lecciones aprendidas en términos de estar siempre un paso adelante como equipo, mirando las necesidades que tiene la población. Estar también, quizás necesitamos tener data, como que este es un problema de todas las instituciones, actualizar la data de las personas que tenemos alrededor, claro, a quienes debemos acercar los servicios. Eso es muy importante. Y bueno, siempre tener los recursos para usarlos cuando se necesitan. En fin, lo que yo creo es que haber tenido y tener en este momento un equipo que se ha solidificado y se ha consolidado ha sido muy bueno para poder estar al pie del cañón cada día que pasa de esta cuarentena, y por lo que vendrá también, porque la normalidad no será la que tuvimos, y eso está clarísimo para todos, ¿no? Tenemos que prepararnos a lo que será una nueva normalidad post-cuarentena, a un trabajo como tenga que desarrollarse, retornos graduales, y un reconocimiento muy especial a esa primera línea de trabajadores que nunca bajó los brazos y estuvo todos los días prestando el servicio que necesita la ciudadanía. Muy interesante lo que nos está contando Yolanda Falcón, secretaria general de la Municipalidad de Lima. Vámonos a la pausa. Le voy a pedir a Yolanda que se quede un ratito en línea y seguimos conversando con ella después de la pausa, aquí en Espacio de Gestión.
Seguimos conversando con Yolanda Falcón. Yolanda, no te he preguntado por el alcalde. He podido revisar en prensa del mundo, políticos que ante esta emergencia se han subido al coche del figuretismo, del llamar la atención, de salir en cuanto medio de comunicación sea posible. Y no he sentido eso en Muñoz, lo he sentido más bien cauto, reservado, trabajando intensamente. Bueno, ese es el privilegio de tener un líder con esas características. Siempre al lado del equipo, siempre poniendo las cosas claras, exigiendo el resultado y poniéndole mucho corazón, además con la mirada puesta en el ciudadano, que es el centro de nuestra atención. Yo creo que ese enfoque es importantísimo, tener a la persona, al ser humano en el centro de nuestra acción, es fundamental. Eso no es retórica, eso es básico para que todo lo que hagamos sea en función de los resultados que ayuden a aliviar los problemas, las dolencias, los apremios de los ciudadanos. Entonces, yo creo que también eso es muy importante, tener un líder por encima de figuretismos, por encima de acciones inmediatas y que no tengan un impacto en el ser humano y en este caso en el ciudadano de Lima. Entonces, yo creo que por allí es también una satisfacción enorme tener un liderazgo de la potencia que tiene nuestro alcalde y eso también nos convoca a todos a dar mucho más, ¿no? Nada ha parado. En realidad hemos continuado con todo, con todas las acciones del Consejo Metropolitano, con todas las actividades y asumiendo las tareas, además con una dinámica, porque no sabíamos qué pasaba al día siguiente. Claro, y un momento claro. Al inicio de que todo era una cuestión nunca antes vivida por nadie. Y en esas circunstancias se han ido tomando todas las mejores decisiones. Además que es un gusto, por ejemplo, tener una beneficencia de Lima con la solidez con la que contamos en este momento, que ha ayudado y ha servido muchísimo para tener la casa de todos, por ejemplo. Exacto, esa fue una idea extraordinaria, Yolanda. Extraordinaria, sí, una idea extraordinaria, que además era un viejo anhelo, porque la realidad de estas personas siempre nos tocó y muy fuerte. Yo recuerdo que ya en las tareas previas, inclusive se logró retornar a personas que habían sido identificadas, personas en situación de calle que volvieron a sus lugares de orígenes porque sus familias fueron identificadas. Claro, claro. Esas son personas que hoy día estarían en esas circunstancias. Sin embargo, el trabajo silencioso y previo ayudó a que también todo esto se consolidara y fuera lo que es en este momento. Sí, efectivamente, que ha sido reconocida a nivel mundial. Yolanda, la Beneficencia de Lima tiene a su cargo albergues de cuidado del adulto mayor. ¿Qué están trabajando ahí? ¿Cómo están cuidándolos? El cuidado es fundamental. Después de ver las experiencias vividas en Italia, en España, de estos lugares, ha sido fundamental tomar todas las medidas de precaución para cuidar a los adultos mayores que tenemos bajo responsabilidad de la beneficencia. Entonces, se han tomado y estamos transcurriendo este tiempo sin mayores vicisitudes. Dios quiera que así podamos remontar el tema, pero además la beneficencia tiene niños también. Ajá, buen punto. Sí, tiene niños en el puericultorio, que hace poco, 2 días antes de la declaratoria de cuarentena, estuvo celebrando 90 años de vida. Y allí pudimos ser testigos de todo las cosas buenas, las mejoras, esa nueva óptica para enfocar el tratamiento y el trabajo con niños que le dio Willy Ackerman, que es el presidente de la beneficencia pública. No pública, es la beneficencia de Lima. De Lima, sí. No, es un funcionario designado por el señor alcalde de Lima, que
aglutinado alrededor de sí un equipo excelente de profesionales, y entonces acá tenemos los resultados, ¿no? Porque las cosas buenas no nacen de un día para otro, es el resultado de un trabajo hecho con visión, con metas claras, midiendo el logro que uno va alcanzando. Entonces, en ese sentido, sí, pues la crisis llegó y había buenas bases, sólidas bases para construir lo que se ha construido. Y dime, ¿ha habido una presión, sobre todo presión de calle, respecto a la migración venezolana que se vio también atrapada en medio de esta pandemia? ¿Ha habido algún problema con ellos? Bueno, ha sido público que problemas hay, ¿no? Y tienen que ser abordados de la misma manera. En específico no tengo en este momento un caso igual, pero cuando se ha alcanzado el apoyo, se ha alcanzado a todos los que han requerido. Del mismo modo, se ha trabajado desde la Gerencia de Mujer e Igualdad, se ha trabajado con mujeres víctimas de violencia, personas en situación de vulnerabilidad, inclusive con el grupo LGTB se ha trabajado también, ¿no? Tratamos de que todos los grupos de la sociedad puedan ser atendidos. Importante. Finalmente, porque el tiempo es corto, Yolanda, quería preguntarte por el vínculo, la relación con el gobierno central. Fluida, sólida, constructiva, ¿cómo la has visto? La visión de la municipalidad, del señor alcalde, es siempre sumar, construir. Él lo ha expresado en varias oportunidades. A él le enseñaron a sumar y a multiplicar, nunca ni a restar ni a dividir. Entonces, y me parece una frase realmente muy buena que muestra cuál es el espíritu y la política con la que trabajamos todos, sumando. Ahora, por ejemplo, se debe trabajar en el retorno de muchas personas que han quedado en Lima y deben volver a sus provincias, claro, a las regiones de donde son originarias. Se está trabajando desde el programa del gobierno regional de Lima para que esto ocurra. Me parece que ya debe estar en la página web de la municipalidad un enlace especial para que las personas se puedan registrar. Acá tengo la web siempre abierta porque todo el día trabajamos, sí, vía teletrabajo. Entonces van a poder registrarse y se va a poder hacer el trabajo en conjunto con instituciones del gobierno central, porque recordemos que el gobierno regional de Lima no ha recibido la transferencia de todas las facultades. Por lo tanto, vamos a hacer una parte de la tarea y la otra parte sumando el esfuerzo a instituciones como Ministerio de Transportes, como INDECI, en fin, a todos los que corresponda completar, unirse para tener esta tarea completa y ayudar a nuestros conciudadanos que por situaciones X han quedado aquí o en su defecto han quedado también varados en otras regiones, claro, que no son de su domicilio, ¿no? O sea, es una situación bien grande. No, seguro. Que se está abordando con mucho cuidado también. El otro día la ministra del Ambiente afrontó el tema de nuestros compatriotas de Huancavelica que se iban caminando, Yolanda, a sus casas. Así es. Justamente se está abriendo este registro para tener una idea completa de cuál es el estado cuántos de son, estos conciudadanos. Así es, cuántos son y cuántos recursos y qué tipo de recursos se necesita, porque además hay que cuidar a los peruanos que están en las localidades de no recibir a las personas que tengan el COVID-19, ¿verdad? Claro. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con esta tarea. No es fácil, pueda no ser comprendida en toda su dimensión, pero se está realizando en lo que le compete al programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana. ¿Tienes la dirección de esa web, Yolanda? Es www de la Municipalidad de Lima. Ajá. Sí,
Municipalidad Metropolitana de Lima. Aquí ya no está en este momento, pero ya antes que termine el día de hoy ya debe estar lista el botón, la pestaña, la referencia. Claro. para que se puedan registrar las personas. Yolanda Falcón, muchísimas gracias por habernos atendido. Creo que se sigue sumando, que la MUNI de Lima, el gobierno central, están haciendo grandes esfuerzos. Gracias por permitirnos conversar un ratito. No, muchas gracias, más bien, Carlos, un gran gusto. Muchas gracias a Yolanda Falcón por habernos atendido. Gracias por estos minutos que nos concedió. Y esa era entonces la voz del municipio de Lima y la forma como está enfrentando esta situación. Y veremos, por supuesto, con los días el éxito o el no tan éxito, ¿no es cierto?, de las medidas tomadas por la gestión del alcalde Muñoz. Vámonos a la pausa breve, y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros, porque la conversación que viene ahora tiene que ver con nuestro sistema de salud público. ¿Cómo es posible que hayamos tenido que esperar a que esto nos estallara en la cara para darnos cuenta de la enorme precariedad del sistema de salud? De los enormes problemas. 20 años de crecimiento para darnos en la cara que el sistema de salud era inaceptable la forma como estaba siendo gestionado. Cantidad de camas en UCI, el tema de los ventiladores, la cantidad de enfermeros y enfermeras, el personal preparado en UCI. La respuesta de salud pública no ha sido y no es hasta el momento de primer orden. Sabíamos que el sistema no andaba bien, pero la enorme precariedad de estos días nos ha revelado que los problemas son mucho mayores. Estamos enlazados telefónicamente con Selene Manga. Ella es médico con 24 años de experiencia en la eliminación de enfermedades tropicales e infecciosas. Es máster en epidemiología, graduada en medicina tropical e higiene en la Royal College of Physicians de Londres, en el Reino Unido. Tiene un posgrado en salud global y yo quiero agradecerle, por supuesto, muchísimo a Selene que esté con nosotros en el programa. Doctora Manga, desde su perspectiva, ¿cuál es la gran lección en términos de salud pública que tendríamos que aprender los peruanos y el sistema de salud peruano para el futuro? Es el enlace entre el gobierno central, la estructura del sistema de salud y los pobladores en general, y los órganos de difusión que llegan al pueblo en todas sus categorías. Ha habido una buena conexión, ha habido una comunicación eficiente, y dentro de la región hemos sido, de la región de las Américas, el país que ha mostrado mucha más cohesión en esos tres niveles. De acuerdo. ¿Eso para el futuro significa entonces mejor gestión? ¿Significa más dinero? ¿Significa igual cantidad de dinero pero mejor aprovechado? ¿Qué significa exactamente? Creo que nos empuja hacia una auténtica reforma del Sistema Nacional de Salud. Hemos visto un sistema de salud fragmentado, con una respuesta tardía y una respuesta incompleta por la falta de recursos, porque el presupuesto asignado al sector salud nunca hemos visto que sea de la dimensión como ha sido ahora. Siempre hemos pedido, digamos, por ejemplo, equipos de protección personal para los médicos, enfermeras, en la primera línea de fuego, nunca lo hemos tenido, y ahora apareció un presupuesto de la nada, es decir, la situación de contingencia empujó al gobierno a destinar un fuerte presupuesto al sector salud, dada la contingencia mundial. Debiera mantenerse esa misma situación, lo mismo para el sector educación, que son sectores elementales de la vida humana y sobre todo de la sociedad peruana. Entonces, la oportunidad que tenemos es de integrar el Sistema Nacional de Salud, que no esté fragmentado como está ahora en prestadores privados para un 2% de la población, Seguro Social de Salud para un 25% de la población y el SIS para el 75% restante. Entonces, un sistema integrado de salud implicaría
aunar todas las fuerzas, incluyendo a la sanidad de Fuerzas Armadas y policiales, a este sistema único de salud que ha sido un pedido del ministro de Salud. Doctora Manga, en su enorme experiencia viajando por países con rentas menores a las del Perú, con PBIs mucho más deteriorados que el nuestro, pero donde se hicieron las cosas bien en salud, ¿qué marcó la diferencia? La organización de la población. La población tiene que tener organismos naturales de organización, juntas de vecinos, asociación de residentes, que tengan voz y que tengan voto y participación dentro de las decisiones. Estas decisiones las ha tomado el gobierno autónomamente, solamente el gobierno, sin consultar a la población en ninguno de sus estamentos. Está bien, es una situación de emergencia y Perú ha respondido de una manera brillante, pero debiera darse la posibilidad de que la población exprese también sus necesidades y se involucre. ¿Por qué? Porque al involucrarse va a tener una respuesta sostenida a ello, no está obligado por ello, sino, por ejemplo, las juntas de vecinos, los comités barriales o las organizaciones naturales de base, como madres de familia, como grupos profesionales, colegios profesionales y otros de la sociedad organizada, podrían pasar a formar parte del apoyo a las decisiones que el gobierno ha tomado y que en muchas ocasiones no ha podido sostener, porque las ha tomado sin consulta, las ha hecho inconsultamente con la población. Dada la emergencia, se justifica, se comprende, ¿no? Pero podríamos mejorar eso como lo han hecho otros países con menos recursos, en los que la intervención de todos los involucrados apoya a una mayor cohesión del país frente a una crisis como esta. Por el contrario, lo que yo he visto que ha ocurrido en nuestro Perú es que se ha acusado a una clase social con una educación y una cultura diferente de no acatar las medidas de aislamiento, culpando a la cultura de ellos por no responder a las medidas de contención de la epidemia, sin comprender que no es un tema de cultura, sino es un tema de sociología, es un tema de economía, es un tema de pobreza. Si la gente no respetó en el mercado Unicachi la norma de mantener 1,5 metros, es porque el mercado se cerraba, porque los recursos eran escasos, porque la gente se amontonaba, porque en sus hogares hay hambre y ellos tienen que ver la manera de llevar un pan a la mesa con el trabajo del día. Entonces se ha culpado de alguna manera a un sector de la sociedad por su pobre cultura, entre comillas, cuando en realidad no se ha visto que no es un tema de cultura, es un tema de pobreza, y eso impide una necesaria cohesión entre los habitantes del Perú. Más cohesionados, como en otros países, no permitiríamos a las Fuerzas Armadas y policiales tomar el control de las calles, y sería una cuarentena inteligente, autorregulada por los mecanismos sociales de nosotros mismos. Y eso, increíblemente, Carlos, conlleva a una mejor respuesta ante la epidemia. Claro. Eso es muy interesante, por eso encadeno lo que usted señala con la siguiente pregunta. ¿Es que la situación en África hasta el momento está controlada porque tiene una mejor organización social? No, ahí en África, yo he trabajado en Mozambique, en Beira, son múltiples factores de tipo geográfico. Por ejemplo, el hacinamiento de las ciudades no es tal. Ajá. En Mozambique, donde he vivido. Las maneras de efectuarse el comercio no se dan como en Latinoamérica. Es decir, no hay mercados, tampoco hay supermercados, tampoco hay farmacias. Funciona de otra manera. En vez de farmacias hay un dispensario del gobierno
que regala las medicinas para los programas de VIH, de tuberculosis y de malaria. Ni con dinero puedes comprar un medicamento, ni con dinero puedes ir a ningún supermercado porque no hay supermercado. Entonces, los cánones sociales son distintos y muy poca aglomeración de gente, las personas viven aisladas en las zonas rurales. Diría que no hay medios de transporte porque no hay carretera. De acuerdo. Y no hay vehículos. Entonces, pienso que este es un elemento que está diferenciando el contexto epidemiológico de coronavirus en África, más no así en las grandes ciudades de Sudáfrica como Cape Town o Johannesburgo, o en Kenia, Nairobi, que sí son mega urbes con más veces, claro, donde sí se ha dado el mismo fenómeno que en Occidente. Pero en los demás países pobres de África se está hablando inclusive de una protección de tipo genética contra el virus, ¿no? Hay ciertos tipos genéticos y hay ciertos tipos sanguíneos que son más susceptibles a la infección del virus. Por ejemplo, la raza mediterránea que habita la península de Italia y la península mediterránea de España es genéticamente más susceptible al virus, como ciertos tipos genéticos de Asia, ¿no? Que son más susceptibles al virus. Y también se está hablando de una protección cruzada. Aparentemente la infección por VIH, al contrario de lo que pensábamos que iba a inducir a una peor condición de epidemiológica para el coronavirus, no está ocurriendo, y aparentemente se trata de una competencia, ¿no?, entre los virus por el vector. O sea, compiten malaria y coronavirus por una misma persona y gana malaria, digamos, por el sistema inmunológico. Es una de las teorías, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, en los países de África subsahariana se ve que no hay la velocidad de dispersión de casos que ha habido en Asia, y definitivamente tenemos que ver la composición genética de los diferentes grupos humanos alrededor del mundo. De acuerdo. Ahora, en el Perú, epidemias hemos tenido, digamos. Usted ha trabajado muchísimo con tuberculosis, casi endémica en el Perú. En su momento la epidemia del cólera, malaria, en fin, fiebre amarilla en algunas zonas de nuestro país. ¿Por qué no hemos aprendido la lección? ¿Por qué no ha sido tan claro lo que se tenía que hacer en adelante? Es muy importante tu pregunta. Desde hace más o menos 20 años, los epidemiólogos en el Perú venimos alertando de la prominencia de una pandemia de virus respiratorio. Sabíamos que venía, lo que no sabíamos era cuándo. Ciertamente, incluso los sistemas de salud más fortalecidos, como los europeos, también han sufrido el embate de la pandemia. No esperábamos esa agresividad del virus en mutar para introducirse en el sistema inmune y disfrazarse. El coronavirus se disfraza del linfocito por un momento, por un par de días. Entonces el sistema inmunológico cree que es un soldado bueno y no lo reconoce. Ese periodo nos ha hecho tambalear los sistemas de salud más sólidos, ¿no? El Perú no está preparado para una pandemia como la que estamos sufriendo, pero tampoco está preparado para una epidemia de parálisis flácida como la que hemos experimentado el año 2019, o como mencionaste, para una epidemia de dengue, de chikungunya, de Zika, ¿no?, que hemos tenido. No estamos preparados. El sistema de salud tiene estas características actualmente, está desintegrado, no ha asumido en forma completa la reforma del sistema de salud, está fragmentado, está desestructurado y lo más importante, no recibe el porcentaje de presupuesto del Estado que merece la salud. Claro. No existe el aseguramiento universal en salud, no se ha producido la reforma
y los servicios no se han organizado en nivel primario para la contención de los casos leves, nivel secundario para albergar partos sin complicaciones, y el nivel terciario para lo que sean las grandes complejas intervenciones en salud, como medicina especializada, entre otras. Entonces, en estos momentos, más que nunca, se ha hecho evidente estas características del sistema de salud. Claro. El sistema de salud requiere una profunda reforma, la unificación de los subsistemas fragmentados en un solo sistema. Requiere una coordinación permanente con los niveles organizados de la sociedad y requiere un respeto a los niveles de atención primaria, secundaria, terciaria, porque como vemos, en Lima se concentra el 90% de los médicos que existen en el país en los hospitales grandes, como de Bariati, como Santa Rosa, como Carrión, como Almenara, se concentran atenciones de salud del nivel primario. Es decir, una rotura de una uña, una gripe, van directamente allí sin respetar que es un hospital para intervenciones complejas, como trasplantes, por ejemplo, de órganos. Entonces le resta esa desorganización y fragmentación del sistema de salud hace imposible que en esta o en ninguna otra contingencia podamos responder. No es que no estamos preparados ahora para la pandemia, hace falta una profunda reforma del sector salud para decir, frente a este tema estábamos preparándonos. Chile nos llevó 2 décadas de ventaja en la reforma de su sistema de salud y han podido controlar muy bien enfermedades de infectos contagiosos que son las de primera capa, o sea que son baratas de controlar, que son simples y que dependen de vacuna o de una intervención sanitaria primaria, no compleja, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a nuestro país. Aún somos un país de transición epidemiológica en el que la primera causa de muerte es neumonía y diarrea. Y todavía nos comportamos como un país muy subdesarrollado en relación al perfil sanitario. Sin embargo, ha comenzado a remontar las enfermedades propias de las personas de mayor edad, como son diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades crónicas, tabaquismo, etcétera, accidentes. Entonces, en esa transición seguimos, ¿no? Una transición significa que aún arrastramos enfermedades infectocontagiosas, fáciles de prevenir y curar, con poco presupuesto, junto con enfermedades complejas derivadas del envejecimiento de la población. Porque veamos que en las urbes la población vive más años, el promedio de vida, la expectativa de vida al nacer ha aumentado y la mortalidad infantil ha disminuido. Eso nos empuja ahora a organizarnos mejor en relación a la contención de las enfermedades crónico-degenerativas que tienen un mayor costo para el sistema de salud, que hoy en día no podríamos sostener dadas las actuales circunstancias. No sería yo tan imparcial en decir que el sistema de salud no ha respondido bien dentro de las limitaciones que tiene Perú, lo ha hecho como se ha podido. Lo que nos preocupa a los médicos saludistas son las tremendas consecuencias económicas que va a tener el post-COVID-19 y su impacto en la epidemia de tuberculosis y su impacto en la epidemia de dengue, que actualmente estábamos viviendo en Loreto, en las regiones amazónicas, aún persiste el problema. Claro. Y en todo el país tenemos el tema de la tuberculización y estamos viviendo, Perú es el primer país con tuberculosis multidrogoresistente. Tuberculosis dejó de ser un problema para dar paso a tuberculosis multidrogoresistente. Es nuestro verdadero problema porque es más caro. Así es. El tratamiento dura más tiempo y nos encontramos en zona roja, según la Organización Mundial de la Salud, para tuberculosis multidrogoresistente. Las consecuencias
sociales, económicas, del post-COVID-19 es lo que realmente nos preocupa como sistema de salud. Nos preguntamos, ¿el sistema logrará recuperarse? ¿El sistema logrará retener ese aumento en el presupuesto que hemos recibido del gobierno? ¿Lo vamos a perder? ¿Qué va a ocurrir con ese millón de peruanos desempleados a causa de este despido que se ha aprobado? Sabemos que va a causar un inmenso impacto sobre la salud de los más vulnerables. Uh-huh. Doctora Manga, ha sido usted sumamente clara. Muchísimas gracias por habernos atendido y un abrazo muy grande. Gracias a Selene Manga por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros algunos minutos contándonos su mirada de la forma como el Perú está enfrentando, trabaja su sistema de salud, una crisis tan severa como esta. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Llegamos al último bloque del programa, no por ello, por supuesto, menos importante, porque hemos sabido que la Sociedad Peruana de Psicoanálisis ha activado una línea de soporte emocional y esto es una idea extraordinaria, ¿no es cierto? Una idea importante en tiempos en que la mayoría de personas en cuarentena necesita de cierto soporte emocional frente a la ansiedad, frente a las angustias. Bueno, estamos enlazados con Pilar Gavilano. Pilar es psicoanalista, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y promotora del servicio en línea de soporte emocional de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Pilar Gavilano, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida a Espacio de Gestión. Hola, Carlos. Gracias por invitarme. Pilar, ¿qué cosa es el servicio en línea de soporte emocional de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis? Es un servicio que hemos creado a raíz de la emergencia por el coronavirus y la cuarentena, porque detectamos que casi todos los servicios y los consejos que aparecían en las redes tenían que ver con la salud física, pero muy pocos se preocupaban por la salud emocional. Y detectamos en nuestros pacientes y también nosotros mismos y en la gente que conocemos una alta cantidad de casos de ansiedad, primero ansiedad y luego depresión a partir de lo que está pasando, ¿no? Hay mucha incertidumbre, la gente se angustia, tiene miedo de estar contagiada, tiene miedo de salir, le preocupa que hay otra gente que no cumple las reglas, no quiere estar encerrada en su casa, se siente mal, tiene miedo por el futuro económico, hay una serie de cosas. Entonces las personas ya tienen desde antes sufrimientos, pero esto como que agrava y precipita cuadros ansiosos bastante severos, ¿no? Pilar, entonces, esta era una idea que tenían en la sociedad, la tenían desde hace tiempo, la posibilidad de un soporte en línea, no. Surge como casi como una conversación y una necesidad. Surgió una candidata de la sociedad dijo una cosa así, Patricia León Pinedo, y en la junta directiva de la que soy vicepresidente hubo una conversación acerca de qué podía hacer la sociedad. Entonces había la idea de producir una serie de materiales gráficos que la sociedad ha producido bastante buenos sobre cómo enfrentar la crisis, cómo manejar la ansiedad para el público en general y también directamente para el personal médico y para el personal de las fuerzas del orden que están enfrentando la crisis, ¿no? Una especie de cosa de soporte. Pero yo propuse y se aprobó la idea de crear esta línea. En una semana hemos creado el sistema, los lineamientos que tienen una inspiración psicoanalítica, lo que los diferencia de otros, y nos pusimos a andar. Lo que nunca imaginamos fue la cantidad de solicitudes que íbamos a recibir. Hemos llegado a la 1645, me parece, y en ese momento hemos tenido que interrumpir un poquito la recepción porque nos rebasaba,
y ahora en la noche se va a volver a abrir. Es fantástico. Ahora, Pilar, ¿cuántos psicoanalistas respondieron a la convocatoria? Entre psicoanalistas calificados y psicoanalistas en formación, somos 105 o 106 voluntarios, me parece. El número no es pequeño. ¿A ti te sorprendió? Mira, al principio sí, pero pero es como que esta situación digamos, nuestra profesión tiene que ver con cuidar a la gente, ¿no? Claro. Entonces lo que se te mueve inmediatamente es eso, o sea, ¿qué podemos hacer? Y con un entusiasmo, al principio desbordado era, porque todo el mundo quería ofrecer horas, hasta que ya se nos atraviesa un poco la realidad, porque la cuarentena dura más de lo esperado. Uh-huh. Además, muchos que son mamás y papás de familia, sus hijitos ya comenzaron el colegio y ahora tienen que darles ellos las clases en el colegio. Las universidades ya comenzaron, entonces los que son profesores en la universidad tienen que preparar clases claro. A distancia, y entonces ya se siente el golpe, ¿no? Pero hemos tenido una reunión virtual el miércoles en la noche, y el consenso es que tenemos que seguir. De acuerdo. O sea, que vamos a seguir todo el tiempo que dure la cuarentena, y si es necesario más, y bueno, veremos cómo nos organizamos, ¿no? Pero creo que va a funcionar bien. También hemos hecho contacto con otras organizaciones, con psicólogos contigo, ya, que reúne a varias instituciones amigas y hermanas nuestras. Entonces les hemos pasado todo nuestro know-how, ellos ahora también tienen líneas de soporte, y entonces vamos derivando, ¿no?, casos para allá. Entonces se está formando una red bien bonita y bien interesante. La atención que ustedes proveen cumple alguna estandarización, es decir, ¿se han puesto de acuerdo en formas y en modos, o queda un poco a la libertad de quien atiende la línea? No, sí hemos puesto condiciones. Digamos, la primera es que este es un servicio de emergencia, no es una psicoterapia, claro, ni es un psicoanálisis, ¿ya? Entonces, es una cuestión acotada, limitada, a tratar de sostener a la persona que está en medio de una situación de crisis. Eso significa que tenemos que, en una sesión, que puede durar mínimo 15, máximo 45 minutos, y si es necesario, hasta en 2 sesiones, pero no más, uh-huh, tenemos que conseguir que la persona disminuya su nivel de angustia, recupere su capacidad de utilizar sus propios recursos que ya tenía, vuelva a la situación anterior a la crisis y pueda seguir funcionando. Si es necesario, nosotros le damos información de centros de salud mental a los que puede recurrir, que están en emergencia, o si no es una emergencia tan grande, a los que puede recurrir después. Entonces, eso hacemos. Y la siguiente condición es que es un trabajo que está basado en el psicoanálisis en el siguiente sentido. Lo primero es que ofrecemos un espacio de escucha, y la escucha psicoanalítica no es cualquier escucha. Es una escucha que pone atención a todo lo que la persona dice, claro, de la misma manera. Número 2, no critica, no juzga. Uh-huh. Número 3, no dice qué es lo que hay que hacer. Número 4, no interviene directamente en la vida de las personas. Entonces, eso. Después de todo el armamentario psicoanalítico, no utilizamos algunas herramientas que están reservadas para un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, no interpretamos, uh-huh, pero sí podemos hacer señalamientos, sí podemos hacer reconstrucciones que liguen la ansiedad que está ocurriendo ahora con la historia previa de la persona, ayudarla a ver cómo están viviendo ahora, cómo la forma como están viviendo ahora responde a cómo ha sido su vida hasta ahora, y ayudarlos a diferenciar entonces lo que era antes de lo que es esta crisis, y también ayudarlos a ver que esta crisis tiene un principio y va a tener un final, aunque claro, no sabemos cuándo es, ¿no? No sabemos cuándo es, pero que existe un final, y entonces que hay que hacer acopio de los recursos yoicos, llamamos nosotros, del yo de la persona, para poder seguir adelante.
Es bien bonito, porque en una sesión tú sientes el nivel de angustia cómo va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Las personas se sienten tranquilas y muy agradecidas. Es muy gratificante. De verdad creo que hemos acertado en identificar una necesidad, desacertado en el tamaño de la demanda, pero bueno, ahí estamos. Pilar, es fantástico. Ahora, ¿la mayoría de llamadas son de hombres o de mujeres? ¿Son de Lima o de regiones? La mayoría son de mujeres. Mira, de las 1.600 y pico, 1.000 por lo menos son de mujeres. Ah, mira. O sea, notoriamente son mayor de mujeres. Y la mayor parte también son de personas jóvenes, adultos jóvenes, desde, digamos, 18, 19 hasta 29, 30, digamos. Esa es la mayoría. Pero, digamos, nuestro consultante más chiquito tiene 5 años, y que su mamá llamó, ¿ah? Y nuestro consultante mayor tiene 85 años, o sea que es un rango de edad bien amplio. De acuerdo. La mayor parte son de Lima. De Lima. Pero hemos recibido de diferentes regiones, incluso del extranjero, varias. Porque cuando está en las redes, claro, es abierto. Hay gente que la ubica y llama, ¿no? Nos han llamado de España, mira, de Holanda, de Argentina. Así. Pilar, ¿y qué hacen con los menores de edad? Cuando llaman menores de edad, ¿cómo resuelves eso? No, felizmente esa es una cosa interesante, que hemos tenido una discusión justamente anoche sobre eso. Porque puede ser que un niño llame o un adolescente llame porque está en conflicto con sus padres, ¿no? Así es. Pero eso puede implicar un problema, si es que uno habla con un niño sin que sus padres estén enterados. Exactamente. Y entonces, felizmente no hemos tenido de esos casos todavía ninguno, pero lo estamos consultando, ¿eh? He creado un equipo de psicoterapeutas de niños y adolescentes que están consultando con los colegas de ANAR, por ejemplo, que ellos se ocupan, es una línea que recibe llamadas de niños y adolescentes en urgencias, y tienen asesoría de trabajadores sociales y de abogados para ver qué cosa es lo que se puede hacer. Entonces, de acuerdo, estamos en eso. Pilar, ¿tienes la sensación que esta experiencia puede dar paso a que en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis se active en el futuro, más allá de la emergencia, algún servicio como este? ¿O crees que esto se irá pagando un poquito con la crisis? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es un descubrimiento que hemos hecho, la efectividad que puede tener esto. Claro. Entonces, ha sido una sorpresa y un descubrimiento interesante. Creo que merece la pena prolongarse. Y de los... Sí, dime. Digo que la Sociedad de Psicoanálisis siempre ha tenido un servicio que se llama el SAP, el Servicio de Atención Psicoanalítico, que es un servicio para dar análisis a personas que no tienen los recursos económicos para pagarlo. Pero es un servicio de psicoanálisis, o sea, de 4 veces por semana, igual que cualquier psicoanálisis clásico. Esta es una cosa más rapidita, ¿no? Que, bueno, se puede tener abierta y en caso de necesidad, de repente después se puede pasar al SAP o se puede pasar a otras. De acuerdo. Ahora, Pilar, así como te he preguntado por las personas que han llamado, quería preguntarte por quienes te acompañan en esta aventura. La mayoría son hombres, son mujeres, son psicoanalistas ya, digamos, ya psicoanalistas o están en formación. Cuéntame un poquito de eso. Tenemos de todo, O sea, el equipo original está formado por Adela Escardó, por Malena de Marini, Vivian Schwarzman, Viviana Balgen y la que te nombré al principio, Pati León Pinedo. Después de eso hemos tenido que convocar un segundo equipo que le llamamos SOS porque no nos dábamos abasto con las legislaciones. Claro. Y que son 6 personas más y en total las 100 y pico, ¿no? Somos de todo. Hay analistas desde los más seniors hasta candidatos que acaban de ingresar. Qué maravilla. Pero todos los que han ingresado tienen experiencia, o sea, ninguno está comenzando a aprender, ¿no? Y lo que hacemos es tratamos de diferenciar los casos más graves, se los pasamos a los analistas más seniors. Claro. Y nos ha pasado que a veces cuando tú lees el motivo de consulta no te das cuenta de la gravedad. Claro. Entonces
puede ser que uno más joven se encuentre con un caso grave. En ese caso hemos formado un pool de supervisores a los que los más jóvenes pueden recurrir. Entonces ya digamos piden una consulta, una asesoría, y después tienen su segunda entrevista con el solicitante. Ujú. y se decide qué cosa se hace, ¿no? Hasta ahora está funcionando bastante bien, para De acuerdo. mi alegría y sorpresa. Finalmente, Pilar, la persona que llama, ¿conoce el nombre de la persona que la atiende, del psicoanalista que está al otro lado? No, mira, la persona, primero el psicoanalista no conoce a la persona que llama, porque solamente pedimos el primer nombre Ya. y una inicial. Ah, ok. Ya, o sea, nosotros no sabemos quiénes son ellos, y ellos tampoco saben quiénes son nosotros. Pueden llegar a saber nuestro primer nombre, pero lo que saben es que llamamos de la línea de soporte. ¿Por qué? ¿Por qué ese anonimato? ¿Por qué era importante? ¿Sabes? Porque para mantener acotada la relación. O sea, es importante no establecer una relación personal y continuada. Ok. Existe en las relaciones humanas en general y en las relaciones profesionales de este tipo en particular, una cosa que llamamos transferencia, que consiste en que afectos o necesidades que las personas traen de su vida previa las trasladan a la persona que las atiende. Entonces puede suceder que a una persona esta es la primera vez que alguien le escucha con verdadero interés, ¿no? Claro, Y claro. entonces la persona, el solicitante puede querer prenderse de esa persona. Inversamente, a nosotros los analistas también nos sucede que cuando escuchamos un caso muy triste o muy agudo o muy desesperado, se nos despierta la contratransferencia, que a veces es como las ganas de ayudar, acoger, prácticamente adoptar a la persona. Claro, claro. Eso te da, ¿no? Entonces, eso queremos evitar. Por eso es que mantenemos esta distancia. Pilar Gavilano, creo que lo que están haciendo es fantástico. Un abrazo muy grande y muchísima suerte. Quienes quieran conocer un poco más de la línea, ¿dónde tenemos la información? Está colgada en nuestra página web, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Ahí está. Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ahí encontramos toda la información. Así es. Excelente. Hay un formulario que se llena y ese formulario entra de frente a un sistema que los ordena por orden de llegada y los vamos atendiendo. Si es que nos tardamos, no es que no querramos, sino que no nos da el tiempo. O sea, estamos atendiendo siempre por orden de llegada, no se desesperen. Perfecto. Pilar Gavilano, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. A ti, Carlos. Un abrazo. Y con esta entrevista a Pilar Gavilano ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Por favor, cuídense mucho. Quédense en casa. Hasta luego.